Mi familia me abandonó hace 7 años porque mi hermana me culpó de su divorcio. Años después, recibo un correo con pruebas de sus mentiras y arruiné su vida con eso. Yo, 29M, tenía 22 años en ese momento y no estaba lo suficientemente estable financieramente como para alquilar un apartamento por mi cuenta, y lo que sucedió fue tan repentino que no tuve tiempo de prepararme en absoluto, ni mental ni financieramente. La razón detrás de todo esto fue mi hermana. Mi hermana Hannah, 37F, y yo nunca hemos sido cercanos debido a la importante diferencia de edad entre nosotros. Se casó con su novio de 3 años, Pete, de 39 años, cuando ella tenía 27, y estuvieron casados durante 3 años. Se divorciaron a los 3 años de matrimonio porque Hannah había acusado a Pete de tener una aventura con una de mis amigas. Había estado viviendo con mis padres después de la universidad desde que comencé a trabajar y quería ahorrar algo de dinero antes de mudarme. Mis padres también estaban de acuerdo con ese arreglo, pero eso fue solo hasta que mi hermana anunció su divorcio. Un día regresó a casa, llorando histéricamente, y anunció que había solicitado el divorcio porque su marido la había estado engañando durante 6 meses. Y luego, ella pasó a criticarme por presentarle a mi amiga. Mi amiga Emily, de 28 años, estaba tratando de ganar peso y, como Pete era un dietista certificado, accedió a ayudarla. Yo fui quien se la presenté y aparentemente, ella era con quien Pete había estado engañando a mi hermana. Me sorprendió que esto estuviera sucediendo porque, aunque Emily y yo no éramos cercanos, sabía con certeza que ella era una buena mujer y que nunca se acercaría a un hombre casado. Además, hacer trampa también estaba muy fuera de lugar para Pete. Estaba totalmente enamorado de Hannah y solo tenía cosas buenas que decir sobre ella, así que me resultó increíblemente difícil creer que la hubiera engañado. Tenía mis dudas, pero mis padres le creyeron al instante y ni siquiera cuestionaron nada, a pesar de que ella nunca tuvo ninguna prueba de que él la engañara. Simplemente tomaron su palabra, pero no voy a reprocharles eso, ya que eligieron a su propia hija antes que a su yerno, independientemente de quien tuviera razón. Lo que no entendí fue por qué me echaron fácilmente solo porque Hannah lo dijo. Ella irrumpió un día, hizo un berrinche y de alguna manera convenció a mis padres para que me echaran simplemente porque fui yo quien le presentó a Emily a Pete. Ella me acusó de arruinar su matrimonio y mis padres estuvieron de acuerdo con ella, por alguna razón. Estaba devastado y traté de detener a mis padres, pero no estaban dispuestos a escucharme en absoluto y me dijeron que si no me iba me echarían a la fuerza. En tan solo un día, había perdido a mi familia y mi hogar y no tenía ni idea de a dónde ir. Estuve literalmente sollozando en la acera con todas mis cosas durante aproximadamente 1 hora antes de poder recuperarme e ir a la casa de un amigo a pasar la noche. Intenté contactarlos todos los días durante los siguientes días, pero no tuve suerte. Mi amigo tuvo la amabilidad de dejarme vivir en su casa hasta que pude encontrar un apartamento para mí. Desafortunadamente, mis padres ya habían decidido que yo estaba equivocado y que yo era el responsable del divorcio. De hecho, mi mamá y mi papá me habían dicho que estaban disgustados por lo que había hecho antes de echarme, lo cual ni siquiera tenía sentido porque no era como si Pete la hubiera engañado conmigo. Bloquearon mi número para que no pudiera comunicarme con ellos y cuando intenté visitarlos, mi mamá me amenazó con llamar a la policía si no me iba. Entonces, después de eso, finalmente me di cuenta de que hablaban en serio sobre esto y de hecho me culpaban por lo que había sucedido. No creo que tuviera ningún motivo para sorprenderme ya que mi hermana siempre había sido la niña favorita. Mis padres nunca habían planeado tener un segundo hijo, así que siempre terminé marginado y, aunque no me importaba mucho mientras crecía, no sabía que conduciría a algo tan grande. Pensándolo bien ahora, supongo que debería haberlo visto venir, pero, sinceramente, no creo que nadie en mi lugar hubiera podido ver venir algo como esto. De todos modos, incluso traté de descubrir cosas por mí mismo para darle sentido a todo durante las siguientes semanas, ya que Hannah y mis padres prácticamente me habían aislado por completo y no tenía forma de llegar a ellos. Tampoco pude hablar con Pete porque él también me bloqueó, lo cual no tenía ningún sentido para mí. Tampoco pude encontrarlo porque Hannah y Pete habían abandonado la casa en la que solían vivir y se habían ido a vivir con sus respectivos padres.
Así que no tenía forma de comunicarme con nadie involucrado, por eso recurrí a mi último recurso para llegar a la verdad, Emily. Como dije, Emily y yo no éramos muy cercanos, pero tenía que hacer eso, así que pedí reunirme con ella un día y explicarle la situación. Le pregunté si lo que Hannah había dicho sobre el asunto era cierto y ella lo negó con vehemencia. Y yo le creí, para ser honesto. Emily me dijo que solo había visto a Peter unas pocas veces y solo a título profesional, por lo que no había absolutamente nada entre ellos y no tenía idea de por qué Hannah diría algo tan horrible sobre ella. Incluso me dijo que ya tenía un novio estable desde hacía un par de años y que también planeaba casarse en unos meses. Incluso me mostró fotografías y lo que me dijo fue mucho más convincente que lo que Hannah había dicho. No tenía pruebas, pero de alguna manera sabía que Hannah había estado mintiendo sobre el verdadero motivo del divorcio. Pero como no tenía pruebas, no podía volver con mi familia y ciertamente no podía regresar sin ellas. En aquel entonces, estaba bastante desesperado por volver a vivir con mi familia porque realmente los extrañaba, a pesar de lo que me habían hecho. Sin embargo, con el tiempo pude superarlo y seguir adelante con mi vida. Logré encontrar un lugar e hice de mi trabajo el propósito de mi vida para tener algo con que distraerme. Y también tenía que pagar las cuentas, así que era una mejor manera de sobrellevar la situación que simplemente quedarme sentado y deprimido, ya que tampoco tenía otra opción. Me dolía mucho, pero sabía que tenía que seguir adelante de alguna manera, con o sin el apoyo de mi familia. Pasaron los años y ahora me va mucho mejor en la vida. Me mudé de mi pequeño apartamento a uno mucho más grande e incluso me comprometí con mi novia de 2 años hace aproximadamente una semana. Y nuestra publicación de compromiso es lo que terminó siendo un punto de inflexión para mí porque solo unos días después de esa publicación, recibí un correo electrónico literalmente de la nada que no solo me explicaba toda la historia del divorcio de Hannah y me daba todas las respuestas que necesitaba, sino que también tenía pruebas adjuntas. Mi prometida, Lisa, 30F, normalmente solo nos publicaba en Instagram, pero la foto de nuestro compromiso también llegó a su cuenta de Facebook, donde tenía una audiencia más amplia. También era una publicación pública y mucha gente la vio. Incluyendo a mi ex cuñado, Pete. Resultó ser alguien que mi prometida había conocido en un seminario hace unos años cuando ella era médica y terminó agregándolo a Facebook, y así fue como me encontró. Realmente es un mundo pequeño y por primera vez me alegré de ello. Se acercó a mí unos días después de que publicáramos, pero en lugar de enviarme mensajes de texto en las redes sociales, decidió enviarme un correo electrónico anónimo. Más tarde explicó que hizo esto solo para no sentirse raro por lo que estaba haciendo, ya que habían pasado varios años desde su divorcio y no quería parecer un mal perdedor que todavía no había logrado seguir adelante con lo sucedido. Además, él fue quien me bloqueó en primer lugar, por lo que se sintió raro que volviera a ponerse en contacto conmigo sobre algo que sucedió hace tantos años. En cuanto al contenido del correo electrónico que recibí, tenía la historia completa y la prueba de lo que había sucedido hace 7 años y no podía creer lo que veía cuando lo leí. Entonces, aparentemente, mi hermana había sido la que había engañado a Ted y no al revés, como nos había estado diciendo durante tanto tiempo. No solo era una gran mentira, sino que aún más interesante era el hecho de que había estado engañando a Pete con un amigo mío, tal como lo había acusado. Mi amigo Frank, de 28 años, era cajero en la tienda de comestibles cerca de la casa de Hannah en ese entonces y yo nunca habría hecho la conexión porque, literalmente, nunca los había visto juntos. Supongo que lo habían mantenido en secreto, pero no lo suficiente como para que Pete no se enterara. Y cuando Hannah fue confrontada, le dijo a Ted que todo era culpa mía porque yo había sido quien le presentó a Frank, e incluso le había contado que él necesitaba su ayuda ya que era un aspirante a cantante y ella era una bastante buena. Ella aceptó ayudarlo y bam, se enamoraron antes de darse cuenta. Incluso le dijo que yo estaba involucrado en la aventura y que les había ayudado a mantener las cosas en secreto durante tanto tiempo. Obviamente, todo esto era una completa mentira y ni siquiera sabía que Frank y Hannah estaban teniendo algo. Se indignó cuando se enteró y terminó bloqueando a toda mi familia, lo cual ahora admite que fue un poco estúpido de su parte, pero estaba tan enojado que no había pensado mucho en sus acciones.
Por supuesto, me contó todo eso en persona ya que el correo electrónico en sí debía ser lo más impersonal posible, ya que no quería que lo rastrearan hasta él, pero lo descubrí. La prueba que había adjuntado eran un montón de capturas de pantalla de correos electrónicos entre mi hermana y Frank donde hablaban de lo fácil que es engañar a Pete y estaban llenos de confesiones de amor y planes sobre dónde se encontrarían a continuación. No había manera de que pudiera negar nada de esto porque incluso había firmado en los correos electrónicos con su segundo nombre, algo que no mucha gente conoce. Me di cuenta de que debía haber sido Pete quien me envió este correo electrónico después de revisar los amigos de Lisa en Facebook, porque mi instinto me dijo que esto definitivamente tenía algo que ver con las redes sociales, y cuando finalmente pude encontrar a Pete en su lista, me puse en contacto con él. Decidimos encontrarnos hace unos días y me dijo que se había enterado de lo que Hannah le había contado a su familia gracias a Emily, quien lo conoció hace un par de años. Le había dicho que mantuviera en secreto mi versión de los hechos, y me estaba castigando por ello cuando me di cuenta de que, si no hubiera dicho eso, probablemente se lo habría contado a Pete y yo habría podido probar mi inocencia hace años. De todos modos, se conocieron hace un par de años y ella terminó preguntándole sobre el divorcio, así que comenzaron a hablar y, finalmente, él también se enteró de lo que Hannah nos había dicho. Me confesó que quería hablar conmigo sobre eso y decirme la verdad, pero no lo hizo porque se sentía raro. Lo juro, si Pete no se avergonzara tan fácilmente, mi vida habría sido mucho más fácil de manejar. Sin embargo, lo perdoné porque necesitaba su ayuda para destruir por completo a mi hermana y sabía que él también estaría de acuerdo. Hannah definitivamente les había estado mintiendo a mis padres para tener apoyo financiero durante su divorcio e incluso me había arrojado debajo del autobús por si acaso, porque sabía que tendría una conversación con Emily y yo sabría la verdad. No podía entender el hecho de que alguien, especialmente alguien que estaba relacionado conmigo por sangre, pudiera ser tan egoísta. Estoy seguro de que ella tampoco se había molestado en dejar las cosas claras, y mis padres simplemente se habían tragado cualquier mentira que ella les había estado contando durante su divorcio. Sabía que si a nuestros padres se les hubiera revelado la verdad sobre que ella era la tramposa, habría estado en un gran problema y simplemente no podía arriesgarse a eso. Bueno, qué pena, pero finalmente salió a la luz e iba a usarlo para arruinar su vida tal como ella había arruinado la mía hace tantos años. No sabía si mi familia vivía en la misma casa, ya que hacía 7 años que no los visitaba, pero por suerte no se habían mudado. Lo confirmé con un antiguo vecino mío antes de aparecer y me alegró saber que Hannah todavía vivía con ellos también. Eso no fue muy sorprendente para mí, porque Hannah siempre había sido una adicta a la televisión y odiaba hacer cualquier trabajo ella misma, así que si tuviera la opción de vivir con sus padres ancianos y obligarlos a hacer todas las tareas por ella, definitivamente lo haría. De todos modos, hace 2 días, Pete y yo aparecimos sin previo aviso en su casa. Mi mamá abrió la puerta y apenas le dimos tiempo para registrar lo que estaba sucediendo antes de entrar. Mi papá y Hannah también estaban presentes en la sala de estar y volvimos a ser una familia feliz, pero no por mucho tiempo ya que sus expresiones se agriaron tan pronto como entramos. Mi papá comenzó a amenazarnos inmediatamente y dijo que llamaría a la policía si no salíamos de su casa y yo respondí de inmediato, diciendo que era libre de hacer lo que quisiera, pero solo después de que él hubiera leído los documentos que estábamos a punto de mostrarles. Mis padres parecían increíblemente confundidos, pero Hannah parecía que iba a vomitar y se disculpó para poder ir a su habitación. Pensé que estaba tratando de escapar, pero de todos modos no tenía sentido hacerlo. Pete pasó a mostrar los documentos del divorcio y las capturas de pantalla de los correos electrónicos de Hannah y Frank mientras yo les explicaba la historia real. Pete también les contó a mis padres cómo Hannah tuvo que renunciar a nuestra reliquia familiar, el anillo de diamantes de mi abuela, en el acuerdo porque no podía pagarle el dinero ya que es maestra de secundaria, por lo que tuvo que vender el anillo. Mis padres ya estaban horrorizados por lo que les habíamos contado y eso fue solo la guinda del pastel. Vimos cómo se desarrollaba el drama mientras mi padre exigía una explicación a Hannah por todo lo que había sucedido, y cuando ella todavía intentaba mentir y encubrir la verdad a pesar de todas las pruebas en su contra. Mi padre rápidamente la echó. Empacó sus cosas y le entregó las bolsas, luego nos dijo a todos que nos largáramos de su casa.
No necesitaba que me lo dijeran 2 veces y me fui con Pete mientras mi hermana rogaba y suplicaba a mis padres que la dejaran volver a entrar, tal como lo había hecho yo hace tantos años. Esto era karma en su máxima expresión y no podría estar más feliz por ello. Han pasado un par de días desde entonces y mi hermana se presentó en mi casa hace unas horas, exigiendo que arreglara las cosas con mis padres de inmediato. Ni siquiera supe cómo me encontró, pero le dije que ya no sabía nada de ella. Ella había arruinado mi vida una vez, así que le devolví el favor y ahora éramos justos y equitativos. Supongo que realmente no le quedaba orgullo porque tan pronto como dije eso, comenzó a sollozar y a acusarme de ser un monstruo. Sin embargo, no me importó mucho su drama y cerré la puerta mientras ella seguía sollozando implacablemente. Simplemente me puse los auriculares y escuché música mientras Lisa, mi prometida, trabajaba en su estudio para que ninguno de los dos fuera molestado. Después de un tiempo, Hannah finalmente nos dejó en paz, pero dejó un mensaje con un marcador en mi puerta para recordarme que yo no era más que un monstruo vengativo. Francamente, no veo nada malo en lo que hice y no siento pena en lo más mínimo, pero Hannah parece bastante convencida de que yo soy el villano aquí, de alguna manera. Simplemente le hice lo que ella me había hecho a mí hace varios años, excepto que dije la verdad, mientras ella no hacía nada más que mentir y arrojarme debajo del autobús. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Soy un idiota por arruinar la vida de mi hermana y hacer que la echaran 7 años después de que me acusó de provocar su divorcio? Actualización 1. Entonces, Hannah todavía me ha estado molestando a pesar de que ha pasado una semana entera desde que la echaron. Tuve que amenazarla con llamar a la policía cuando me llamó por 14ª vez hoy y solo entonces dejó de hacerlo. Ni siquiera sé cómo logró encontrar mi número de teléfono y dirección, pero eso es lo que menos me interesa en este momento. Hannah está tratando de hacerme sentir comprensivo hacia ella, porque supongo que el salario de una maestra de escuela no es suficiente para ella vivir, pero no creo que sea cierto y simplemente está molesta porque tiene que buscar un lugar y pagar su propia cuenta de alquiler, electricidad y comestibles ahora que nuestros padres la echaron. Así que no siento mucha lástima por ella. Y en caso de que se lo estén preguntando, sí, bloqueé su número varias veces, pero supongo que está haciendo que sus amigos me agreguen a sus líneas telefónicas, así que no tiene sentido. En cuanto a mis padres, son tan malos, si no peores, que Hannah. Me encontraron en Facebook y también vieron la publicación sobre mi compromiso. Por eso ahora quieren volver a ser parte de mi vida, e incluso expresan su deseo de asistir a mi boda. No se han disculpado todavía, pero por alguna razón esperan que los invite a mi boda, que se supone que es un día muy importante para mí. No entiendo de dónde sacan estas personas las agallas para decir tonterías como esta, pero al menos no respondo a nada de eso. Lisa y yo hemos tenido un día de campo leyendo sus mensajes de texto porque realmente no hay manera de que sean reales en este momento. Todo es realmente triste para ellos. Actualización 2. Hannah apareció en mi casa una vez más después de que ayer la amenacé con denunciarla por acoso. Estaba a punto de salir a trabajar, pero ella me detuvo tirándose sobre el capó de mi auto y se negó a moverse hasta que le hablé. Fue bastante desesperante y esta vez terminé llamando a la policía. Se la llevaron mientras ella gritaba y lloraba y hacía todo lo posible para mostrarme como el chico malo aquí, pero desafortunadamente, nadie se tragaba su actuación de niña triste aquí. Me tomó algún tiempo presentar cargos contra ella, pero tan pronto como lo logré, me fui a trabajar porque no quería que este pequeño incidente arruinara mi día. Estaba seguro de que mis padres la rescatarían de todos modos ya que ella era su favorita y resultó que yo también tenía razón. Mis padres, después de rescatarla, me enviaron un largo mensaje de texto sobre cómo estaba siendo demasiado duro con ellos por un error honesto que habían cometido hace casi una década. Fue muy gracioso porque nada de lo que mi hermana y mis padres me habían hecho pasar era honesto o siquiera un error. Sabían lo que hacían y definitivamente eran conscientes de lo crueles que eran, pero eso no les impidió echarme a la calle a pesar de saber que no tenía otro lugar a donde ir. Así que ahora que puedo hacerles lo mismo, no veo ninguna razón para ser indulgente y amable.
Les respondí un mensaje de texto a mis padres diciéndoles que habían perdido todo derecho a decirme lo que podía y no podía hacer desde hace 7 años, así que sería mejor que dejaran de engañarse. No los he bloqueado todavía porque no he tenido tiempo de revisar mis mensajes, pero lo haré pronto. Con suerte, entonces me desharé de toda esta familia para siempre. Actualización 3. Acabo de regresar a casa del trabajo y revisé mis redes sociales, solo para ver que mis padres me habían enviado nuevamente otro mensaje largo. Lisa y yo lo pasamos juntos y lo juro, fue lo más divertido que he leído en mi vida. Supongo que los pobres ni siquiera saben que ni siquiera me duele nada de lo que dicen o hacen ahora, solo me río de lo delirantes y patéticos que son. Aparentemente, todavía creen que somos familia y me dijeron que se llevaron a Hannah con ellos y decidieron que sus 2 hijos merecen una segunda oportunidad. Como si alguna vez me hubiera equivocado. Entonces, aunque habían llevado de regreso a mi hermana, también esperaban que Lisa y yo fuéramos pronto a su casa para cenar y así pudiéramos resolver nuestras diferencias de una manera civilizada antes de la boda. Fue atrevido por su parte asumir que los querría en mi boda en primer lugar. Nos reímos mucho de su estúpido mensaje y, después de eso, les respondí diciendo que no estaba interesado en lo más mínimo en nada de lo que nos habían invitado, y que estaba bien viviendo lejos de ellos como lo había hecho en los últimos 7 años. Me habían demostrado que estaba mejor sin ellos y siempre estaría agradecido por eso. Ya no los necesitaba en absoluto y tampoco quería su supuesto perdón para que pudieran continuar pacíficamente jugando a ser una familia feliz con mi hermana como lo habían sido hasta ahora. Con ese último mensaje los bloqueé de una vez por todas porque ya no quería ni las risas. Terminé y salí. Estoy seguro de que intentarán volver a ponerse en contacto conmigo de una forma u otra pronto, pero es una lástima para ellos, ya no lo permitiré. Lisa es la única familia que necesito ahora y estoy feliz solo con ella. Desafortunadamente, mis padres y mi hermana nunca han podido mirar más allá de ellos mismos y dudo mucho que alguna vez lo hagan, así que la próxima vez que se comuniquen conmigo, también hablarán con mi abogado y eso es una promesa.